Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Soy Cristian Moya y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de sarampión. Comenzaremos hablando acerca de la definición de esta enfermedad y vamos a definir a esta enfermedad como una enfermedad exantemática que va a afectar sobre todo a la población pediátrica y a la población adolescente. Esta tiene un carácter o un origen viral y es considerada una enfermedad muy contagiosa que sin embargo pues ha disminuido su incidencia gracias a la vacunación generalizada. Este es un problema grave en niños de otros países, a pesar de que la inmunización ha reducido de alguna forma, en gran medida, la prevalencia e incidencia de esta enfermedad a nivel mundial. En países en desarrollo, sobre todo niños adoptados, niños refugiados y turistas que viajan a países donde no existe una buena inmunización, son la población que va a tener un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Hablando de la etiología del sarampión, tenemos que, como ya hemos mencionado, esta procede de una etiología viral. El virus del sarampión es considerado un virus de RNA monocatenario con una cubierta lipídica. Esta tiene una forma pleomórfica, es decir, que puede adoptar diferentes formas. Eh, Está constituido por 6 tipos de proteínas principalmente y esta va a pertenecer a la familia de Paramyxoviridae, al género de Morbillivirus. Y hablando del hospedero, el ser humano es considerado el único huésped que puede infectar. Hablando de las proteínas que están conformando este virus en la porción externa y en la porción interna, las que van a tener una gran relevancia van a ser dos: la hemaglutinina, o abreviada como H, y la proteína de fusión, F. Estas van a tener un gran papel en la inmunogenicidad por parte de este virus en la célula del hospedero, porque estas dos principales proteínas tienen la capacidad de adherirse y de fusionarse en esta célula del hospedero, lo cual le permite que exista esta invasión viral hacia la célula del hospedero. Muestra diferentes clados que hace referencia a la combinación genética que pueda tener. eh, Presenta 23 genotipos y esto va a ser de relevancia porque estos pueden ser indicadores o biomarcadores epidemiológicos y endémicos en caso de que existan brotes de esta enfermedad. Nos puede ayudar tanto a identificar el tipo de virus y darle un buen manejo, ¿va? Hablando de la epidemiología, ya habíamos mencionado que la vacunación generalizada ha resolvido gran parte del problema. Esta vacuna se desarrolló en 1963 y se notó que notablemente las tasas de incidencia disminuyeron. Eh, Sin embargo, aún pues existen niños no inmunizados, como en los casos que ya mencioné anteriormente. Esos van a ser la población que mayormente se va a ver afectada. Y actualmente hay casos reportados que siguen siendo menores. Estos se van a atribuir principalmente a las importaciones de otros países en donde no existe esta costumbre de inmunizar o pues ya sea que las familias de estos menores pues no decidan vacunar a estos niños. Y en esta imagen observamos prácticamente dónde se encuentran los países en donde se incluye la vacunación contra el virus del sarampión. Si se fijan, la gran mayoría de los países en color azul fuerte son los países que tienen hasta 90% o más de inmunización, ¿va? Respecto a los colores, pues observamos que los países en desarrollo son los que menos presentan eh, esta costumbre de vacunar. Hablando de la transmisión, este tipo de virus se transmite a través de gotículas que pueden ser grandes o pequeñas y que viajan hacia el aire, son aerolizadas. Estas pueden ser captadas por otra persona que no está infectada a través de las vías respiratorias y conjuntivas. Es decir, tenemos una persona enferma, esta persona habla, estornuda, tose, etcétera, y se liberan estas gotículas mismas que pueden ser absorbidas por medio de las vías respiratorias y las conjuntivas o mucosas. Cabe mencionar aquí que a pesar de que una persona no esté en contacto directo, se puede contagiar del virus del sarampión, ya que cuando nosotros hablamos, respiramos, estornudamos, tosemos, liberamos las gotículas, pero
estas pueden permanecer en el ambiente de una habitación hasta 1 hora. Entonces es importante aquí porque a pesar de que la persona, digamos, entra a un cuarto, habla por un momento, estornuda, después se va, si nosotros habitamos en ese cuarto, en esa habitación, es posible que contraigamos la enfermedad. El riesgo de infectar va a ser desde 3 días antes y hasta 4 a 6 días después del inicio del exantema, que como comentaremos más adelante, pues es un dato particular en la clínica del sarampión. Hablando de la anatomía patológica, tenemos que este virus va a afectar numerosos tejidos. Hablando del epitelio respiratorio, este genera una necrosis de este epitelio respiratorio con un infiltrado linfocítico asociado. A nivel vascular, genera una vasculitis microvascular en la piel y mucosas orales. Puede presentar exantema como manifestación dermatológica. Más adelante veremos esta parte. Y en tejido linfoide puede generar una hiperplasia linfoide. Esta hiperplasia linfoide también puede ser observada a través de microscopio con la presencia de células gigantes de Warthin y Finkelday. Estas células gigantes de Warthin y Finkelday demuestran que cuando una persona está infectada por el virus del sarampión, las células infectadas por este virus se van a acoplar y van a formar células gigantes. Estas células gigantes van a afectar sobre todo tejido linfoide, como puede ser el apéndice, como se muestra en esta imagen, y pues notablemente encontramos células gigantes con hasta 100 núcleos, inclusiones citoplasmáticas, intracitoplasmáticas e intranucleares. Van a ser los hallazgos que vamos a encontrar aquí. Hablando de las manifestaciones clínicas, hay que entender que este virus se divide en 4 fases. En primera instancia tenemos la fase de incubación, que oscila entre 8 y 12 días. Es decir, nosotros contraemos la enfermedad, o sea, nos infectamos, pero al cabo de este periodo no tenemos ningún síntoma. Esa es la fase de incubación. De 8 a 12 días simplemente estamos infectados, pero no mostramos síntomas. En la fase prodrómica, tenemos que los datos que van a caracterizar esta fase prodrómica van a ser fiebre o febrícula, coriza, conjuntivitis y en algunas ocasiones también tos, ¿va? Después pasamos a la fase exantemática. En la fase exantemática va a ser particularmente visible la típica lesión em, eritematosa papular y los diferentes hallazgos dermatológicos. Y finalmente la fase convaleciente, que es cuando el paciente se va recuperando de la enfermedad. Los datos que vamos a encontrar principalmente, o los hallazgos clínicos, va a ser fiebre alta, enantema, que hace referencia a erupciones en cavidades y mucosas, tos intensa, muy importante aquí porque la tos intensa va a ser uno de los signos clínicos que tienen una mayor duración en la evolución de la enfermedad. Coriza, conjuntivitis y exantema marcado con una duración de hasta 7 días, ¿va? Aquí tenemos los diferentes hallazgos clínicos. Se fijan, uno de los hallazgos clínicos o signos clínicos que primeramente vamos a encontrar va a ser la fiebre, ¿sí? Desde la fase prodrómica. El exantema se suele presentar aproximadamente en el día 3 o 4 de haber desarrollado la enfermedad. Las manchas de Koplik igual, la conjuntivitis que también inicia en la fase prodrómica, la coriza igual y la tos, si se fijan, desde el día 1 y medio hasta el final, en el día 10, se encuentra este hallazgo, ¿va? Hablando de las complicaciones que pueden generarse en una infección por, por sarampión, tenemos que la más frecuente va a ser la otitis media aguda. Esta sin duda va a ser la más frecuente. La más letal va a ser la neumonía por células gigantes, ¿sí? Esta va a ser una de las principales causas de muerte junto con la encefalitis de las complicaciones por sarampión. En neurológicas tenemos diferentes tipos de encefalitis. Tenemos una encefalitis aguda desmielinizante, una encefalitis sarampinosa con cuerpos de inclusión y una panencefalitis esclerosante subclínica. A nivel ocular tenemos una queratoconjuntivitis que si se complica puede generar ceguera,
A nivel otorrinolaringógico, te- bueno, me refiero a esta parte de aquí, podemos encontrar ostomatitis y laringitis, ¿va? Si una mujer está embarazada y contrae esta enfermedad que es el sarampión, puede tener resultados adversos durante su embarazo, ya sea complicaciones obstétricas, puede haber abortos o incluso puede haber malformaciones congénitas. En algunos casos puede haber diarrea y si esto, en el caso de la neumonía y la encefalitis, que son las principales causas de muerte, pues se puede generar la muerte, ¿va? Y pues aquí observamos la clínica clásica de un paciente con sarampión. Tenemos aquí las manchas de Koplik que nos hace referencia a un tipo de lesión rojiza eh, en la periferia con, eh, con un centro blanco. Esta va a afectar sobre todo la cara interna de las mejillas y a la altura de los premolares, ¿va? También puede avanzar y afectar labios, paladar duro, encías e incluso las mucosas de la vagina. Esta va a aparecer, esta va a aparecer del día 1 al cuarto antes del inicio del exantema, ¿va? O sea, previo al exantema vamos a tener el desarrollo de estas manchas de Koplik. Cabe mencionar que este es un signo patognomónico del sarampión. En muchas enfermedades exantemáticas, como la viruela, la rubiola, eh, tenemos que saber identificar datos clave para poder diferenciarlas. En este caso, el sarampión, pues muestra las manchas de Koplik que son patognomónicas de esta enfermedad. Esta va a estar presente hasta en un 50-70% de los casos totales de sarampión. Y este es el exantema, que también es muy clásico de esta enfermedad exantemática, por eso es exantemática. Este exantema muestra lesiones maculopapulares rojizas que suelen tener un inicio en la frente donde se lleva a cabo la implantación del pelo, aquí, avanza por la cara, afecta la región posterior de las orejas, el cuello alto, va descendiendo hasta el dorso, después se extiende a las extremidades y finalmente termina en las palmas y plantas de los pies, ¿va? Palmas de las manos y plantas de los pies. Hablando del diagnóstico, el diagnóstico puede llevarse a cabo ya sea por un diagnóstico clínico con los hallazgos que acabamos de mencionar. Exploramos la orofaringe, exploramos la cavidad oral, perdón, observamos las manchas de Koplik, vemos el exantema, vemos los diferentes hallazgos clínicos que ya mencionamos, pues puede ser bastante sugestivo de sarampión, de una infección por sarampión. Sin embargo, la confirmación clínica, la confirmación de esta enfermedad va a ser una confirmación serológica. Esta confirmación serológica es a través de la detección de anticuerpos o inmunoglobulinas. En este caso, la IgM es la que mayormente se utiliza y esta tiende a elevarse de 1 a 2 días después del inicio del exantema y ser detectables hasta por un mes, ¿va? La IgM, recordemos que nos habla de una respuesta inmunitaria aguda, ¿va? Una respuesta inmunitaria temprana. Por otro lado, también podemos detectar la IgG, que pues es una inmunoglobulina que detecta, que se eleva más que nada ante respuestas inmunitarias crónicas. Esta se tiende a elevar hasta 4 veces de su nivel basal. Hasta se tiende a elevar hasta 4 veces en 2 a 4 semanas después de, de desarrollar la enfermedad. Estos son los dos criterios diagnósticos que mayormente se utilizan. Para fines de investigación o de laboratorio podemos utilizar el cultivo viral, ya sea de una muestra de sangre, de orina, de alguna muestra en general, pero esto se utiliza más en laboratorios locales y estatales para fines de investigación. Y la PCR también únicamente para investigación en departamentos sanitarios. Pero como clínicos, pues únicamente vamos a utilizar el diagnóstico clínico y la confirmación serológica. Hablando del diagnóstico diferencial, como ya vimos, existen numerosas enfermedades exantemáticas que pueden confundirse con el sarampión. Sobre todo el sarampión avanzado y atípico es el que mayormente puede confundirnos con otras enfermedades exantemáticas.
como es el caso de la rubiola, infecciones por adenovirus, enterovirus y virus de Epstein-Barr. Estos por mecanismos inmunitarios pueden ser bastante semejantes al sarampión. También si un paciente lactante desarrolla exantema súbito, puede ser muy parecido al sarampión, o eritema infeccioso en caso de niños mayores. Micoplasma neumonía y estreptococos del grupo A también pueden semejar infecciones de este tipo. Y el síndrome de Kawasaki. Este síndrome de Kawasaki es bastante similar al sarampión. Sin embargo, lo que va a poder ayudarnos a diferenciar este síndrome de Kawasaki es que este va a carecer de manchas de Koplik, que son patognomónicas del sarampión, y tampoco va a tener la tos intensa, ¿va? Estos son como datos claves que nos van a ayudar a distinguir el sarampión de otras entidades. La tos intensa y las manchas de Koplik y el exantema. Y el patrón de este exantema que acabamos de mencionar, que es descendente. Hablando de las complicaciones, bueno, ya mencionamos un poco acerca de estas en las diapositivas pasadas. Solamente resaltar aquí que estas complicaciones van a ser más frecuentes en niños menores de 5 años, sobre todo niños menores de 1 año, y en aquellas personas mayores de 20 años. Y van a influir numerosos factores que van a ser propios del paciente, entre estas el hacinamiento, la malnutrición y la inmunosupresión, ¿va? Si se combinan estas tres entidades, pues es más probable de que el paciente desarrolle las complicaciones ya mencionadas. Las principales complicaciones van a ser estas que ya mencionamos: la neumonía, la bronquiolitis obliterante, laringotraqueitis, otitis media aguda, que es la más frecuente, sinusitis y mastoiditis. Hablando de la malnutrición, hay un dato bastante interesante aquí. Se ha demostrado que pacientes que tienen niveles de vitamina A disminuidos, que tienen una hipovitaminosis de tipo A, es más probable de que se genere una mayor mortalidad en infecciones virales en general. De estas infecciones virales también se incluye infecciones por sarampión. Finalmente, al hablar del tratamiento, tenemos que entender que el tratamiento es sintomático. No debemos de dar ningún tratamiento antiviral porque no han demostrado eficacia. El tratamiento sintomático va a estar basado en cumplir estos objetivos de mantener una buena hidratación, oxigenación y bienestar general. Resolver las complicaciones en caso de que existan. Si por decir un paciente desarrolla neumonía de células gigantes y este desarrolla una insuficiencia respiratoria que requiera ventilación, pues vamos a dar un soporte ventilatorio para tratar de corregir esta complicación. Podemos dar también tratamiento con vitamina A, sobre todo como suplemento, a todos los pacientes que desarrollen sarampión. Va a depender la dosis de acuerdo a la edad de la cual estemos tratando al paciente. Se tiene que administrar una vez al día por 2 días. En caso de tener niños de 1 año o más, vamos a utilizar 200,000 unidades internacionales de vitamina A. De 6 a 11 meses de edad, vamos a utilizar 100,000 unidades internacionales, y menores de 6 meses, 50,000 unidades internacionales. Esto, como ya les comenté, pues si damos el suplemento de la vitamina A, prevenimos las complicaciones de las infecciones virales, en este caso del sarampión. Finalmente vamos a hablar de la prevención de esta entidad. Lo primero que tenemos que hacer para prevenir una infección por sarampión va a ser evitar el contacto con enfermos. Es decir, si sabemos que alguien está enfermo, pues vamos a evitarlo para fin de que pues no nos contagie. La precaución intrahospitalaria, sobre todo tiene que haber un buen control en infecciones que pueden propagarse fácilmente por vía aérea. En este caso, el sarampión es una enfermedad que puede transmitirse por vía aérea. Tenemos que cuidar esto. Y una de las pilares o estrategias de prevención más efectivas y, y seguras va a ser la vacunación. Generalmente se utiliza una vacuna triple, una vacuna para sarampión, para rubiola y para parotiditis. Se utiliza esta combinación triple de vacunas y se administran en 2 dosis. La primera dosis generalmente se da a los 12 a 15 meses de edad.
de los 12 a los 15 meses de edad, y la segunda dosis de los 4 a 6 años, aunque esta también se puede dar, esta segunda dosis, 30 días después de la primera dosis, pero en general se recomienda dar a los 4 a 6 años. Y en personas que existe una susceptibilidad elevada por una exposición al sarampión, podemos administrar la vacuna como profilaxis o inmunización con inmunoglobulinas. Y bueno, por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y compartir este video si les gustó. Y hasta la próxima.